En el otoño de 1991, el tranquilo vecindario de Guadalajara, Jalisco, México, se vio sacudido por la repentina desaparición de una niña pequeña. Había desaparecido mientras dormía, y su madre al regresar encontró la cama vacía y la ventana completamente abierta. Pero 9 años después descubre un viejo juguete grabador que pertenecía a su hija. Al presionar el botón de reproducción escucha algo que nunca debió escuchar, revelando una verdad tan perturbadora que llevaría a los investigadores al descubrimiento más impactante de sus carreras. Esa tarde en Guadalajara, María Elena Vargas estaba en lo que solía ser su hogar sellando con cinta adhesiva la última de las cajas de cartón. La casa se sentía diferente, ahora más vacía de alguna manera, aunque la mayoría de los muebles seguían allí. Ya no era su casa. Pertenecía a Carlos, su exesposo, y esa realidad la envolvía como una manta pesada. Carlos estaba arrodillado a su lado asegurando otra caja con cinta. Sus movimientos eran cuidadosos, metódicos como todo lo que hacía. Trabajaban en un silencio cómodo, un ritmo que habían desarrollado durante 15 años de matrimonio. Ni siquiera el divorcio podía borrar esa familiaridad. «Esta está lista», dijo María Elena empujando una caja hacia él. Contenía sus uniformes de enfermería, textos médicos y el estetoscopio que recibió en su graduación. Carlos levantó la caja con facilidad, sus brazos de carpintero, aún fuertes a los 45 años. «Llevaré esta afuera», dijo dirigiéndose hacia la puerta principal. María Elena selló otra caja tratando de no pensar en cómo esa casa se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Habían intentado mantener su matrimonio después de que Sofía desapareciera, pero el dolor tenía diferentes formas para cada persona. Carlos se había recluido en su taller y en sesiones de terapia. Ella se había sumergido en turnos extras en el hospital trabajando hasta que el agotamiento silenciaba las preguntas que la atormentaban. Las discusiones comenzaron por cosas pequeñas. ¿De quién era el turno de comprar los víveres? ¿Por qué estaba alta la factura de la luz? Pero ambos sabían lo que yacía debajo. Culpa, reproches, el terrible peso de no saber. Hace 6 meses finalmente admitieron lo que ambos sabían. Desde hacía años seguir juntos no traería a Sofía de vuelta. Carlos regresó limpiándose el sudor de la frente. La tarde de junio era cálida y cargar cajas en el Volkswagen de María Elena era un trabajo arduo. «Ya están casi todas», dijo. «Solo faltan unas pocas». «Quiero visitar su habitación», dijo María Elena en voz baja. «Una última vez». La expresión de Carlos se suavizó. «Por supuesto. Yo terminaré de cargar estas». Levantó otra caja dándole privacidad para su despedida. María Elena subió las escaleras familiares, su mano deslizándose por el pasamanos de madera que Carlos había instalado cuando se mudaron. Cada crujido de los escalones guardaba un recuerdo. Se detuvo en la puerta de la habitación de Sofía, armándose de valor antes de girar la perilla. La habitación seguía exactamente igual que aquella noche de 1991. Paredes rosadas con mariposas pintadas a mano, un tocador blanco cubierto de pegatinas, la pequeña cama con su edredón de Mi Pequeño Pony. Solo la ventana era diferente, ahora equipada con cerraduras nuevas y barras de seguridad que llegaron demasiado tarde. María Elena recordó esa noche de octubre con una claridad cristalina. Había trabajado un doble turno en el hospital, llegando a casa a las 3 de la mañana agotada. Carlos estaba dormido. Revisó a Sofía por costumbre y encontró la cama vacía, la ventana abierta, el aire fresco del otoño entrando por las cortinas. La policía fue minuciosa al principio, perros de búsqueda, helicópteros, cientos de voluntarios peinando los bosques detrás del vecindario. No encontraron nada, ni huellas dactilares, ni pisadas, ni signos de lucha. Solo una niña de 5 años que se desvaneció en la noche. El caso se enfrió a pesar de la atención inicial de los medios. La Policía Federal se involucró brevemente, pero sin evidencia de tráfico interestatal se retiraron. La policía local mantuvo el caso abierto, pero no había pistas que seguir. María Elena se acercó al armario donde estaba la foto de Sofía en un marco plateado. Su hija le sonreía con dientes separados y ojos brillantes, vistiendo una camiseta a rayas y un overol de mezclilla que adoraba. María Elena besó sus dedos
y los presionó contra el cristal. «Adiós, pequeña», susurró. Secándose los ojos, salió de la habitación y bajó las escaleras. Carlos esperaba junto a su coche, las últimas cajas cargadas. Se enfrentaron en el camino de entrada dos personas que una vez prometieron un para siempre, ahora preparándose para vidas separadas. «¿Estarás bien?», preguntó Carlos. «Me las arreglaré», respondió María Elena. «Ambos lo haremos». Se subió al coche y bajó la ventana. Carlos se inclinó con preocupación en el rostro. «¿Estás segura de querer llevarte todo esto? Tu apartamento no es tan grande». «Si necesito más espacio, alquilaré un trastero», respondió María Elena. Hizo una pausa suavizando su tono. «Cuídate, Carlos. Nos veremos por ahí». «Sí», dijo él retrocediendo. «Maneja con cuidado». El trayecto de 15 minutos a su nuevo apartamento fue como cruzar a otra vida. El edificio era un complejo modesto cerca del hospital conveniente para sus turnos nocturnos. Había alquilado un apartamento de 2 habitaciones en el segundo piso, una para ella, otra para almacenar. Mover las cajas tomó horas. El carrito del edificio ayudó, pero tuvo que hacer varios viajes. Sus nuevos vecinos observaban con curiosidad, pero no ofrecieron ayuda. Estaba bien. No estaba lista para nuevas relaciones. Al anochecer, torres de cartón llenaban su sala. María Elena se desplomó en un sofá de segunda mano exhausta. Debería desempacar lo esencial: ropa de trabajo, artículos de higiene, utensilios de cocina. En cambio, sus ojos seguían volviendo a la caja marcada con los favoritos de Sofía. Incapaz de resistirse, la acercó y abrió cuidadosamente las solapas. Carlos la había empaquetado mientras ella lidiaba con el papeleo. Le había pedido que incluyera las cosas que Sofía más amaba. En la parte superior estaba un peluche de búho morado acompañado de su unicornio favorito y una colección de otras muñecas. Debajo había vestidos y pijamas cuidadosamente doblados que aún conservaban el leve aroma de la infancia, champú Johnson's y galletas integrales. Más abajo, libros muy queridos con esquinas dobladas, Corduroy, Donde están los salvajes, El conejo de terciopelo. Entonces lo vio el grabador de casetes rojo y blanco. No era el modelo caro de Fisher Price que Sofía quería para su 5º cumpleaños, sino una versión genérica de Juguetes Plus. Ese año, habían estado ahorrando para un calentador de agua nuevo. El compromiso parecía razonable entonces. María Elena levantó el juguete sorprendida por su peso. Las baterías probablemente estaban muertas. Encontró el compartimento de las baterías y vio que habían filtrado un poco, dejando un residuo crujiente. Después de limpiar los contactos con un pañuelo, insertó pilas AA nuevas de su cajón de trastos. El botón de reproducción hizo un clic familiar. El estática llenó el aire. Luego una voz pequeña emergió. Probando. Soy Sofía María Vargas y tengo 5 años. El corazón de María Elena se apretó. No había escuchado la voz de su hija en 9 años. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras Sofía seguía charlando sobre su día, sus amigos en el preescolar, la mariposa que vio en el jardín. Entonces, la grabación cambió. Ruidos de fondo, movimiento. La voz de Carlos distante pero clara. Sofía, ven al cuarto de la princesa cuando termines. Recuerda lo que te prometí. Cuando terminemos iremos a Juguetes R.U.S. por ese nuevo Mi Pequeño Pony. María Elena frunció el ceño. Cuarto de la princesa. Rebobinó y reprodujo de nuevo. El tono de Carlos era diferente, persuasivo, casi suplicante. Y Sofía no estaba particularmente interesada en princesas. Prefería animales, dragones, unicornios, cachorros. Tal vez Carlos intentaba redirigir sus intereses. Los padres hacían eso a veces, animando a los niños hacia diferentes juguetes. La promesa del pony tenía sentido como un soborno por buen comportamiento. Buscó en la caja, pero no encontró figuritas de ponis. Quizás estaban en otra caja o Carlos las había guardado. Algunos juguetes eran demasiado dolorosos para empaquetar. Reprodujo la grabación de nuevo, escuchando cada palabra con atención. Cuarto de la princesa. Una frase extraña. Carlos nunca había llamado así a la habitación de Sofía.
¿Era parte de un juego que jugaban, un apodo especial que se le había olvidado? Después de todo, Carlos pasaba más horas durante el día con Sofía. Dejó el grabador a un lado y comenzó a desempacar sus pertenencias personales. Pasaron horas mientras organizaba su vida en nuevos espacios, platos, en gabinetes desconocidos, ropa en un armario más pequeño, fotos en paredes diferentes. Cuando abrió su archivador para organizar documentos importantes, se dio cuenta de que faltaba algo. Los documentos de renovación de su licencia de enfermería no estaban allí. Revisó cada carpeta 2 veces, luego buscó en las cajas etiquetadas con su nombre. Nada. El reloj marcaba las 8:30 p.m. Su turno comenzaba a las 10:00. Sin esos documentos no podía probar que sus credenciales estaban actualizadas. La administración del hospital era estricta con el papeleo. Marcó el número de Carlos desde su nuevo teléfono. Él respondió al tercer timbre. «María Elena, ¿todo bien?» «No encuentro mis documentos de licencia de enfermería», dijo. «Creo que los dejé en la casa. ¿Puedo pasar a buscarlos?» «Oh, una pausa. Acabo de salir para mi sesión de terapia de duelo. No estaré de vuelta hasta tarde». María Elena miró afuera. El sol se estaba poniendo pintando el cielo de naranja y rosa. «Realmente los necesito para mi turno de esta noche». «¿Puedo usar mi llave?» «Por supuesto», dijo Carlos. «Sabes dónde está todo, solo cierra al salir». «Gracias, lo aprecio». «No hay problema, buena suerte esta noche». María Elena colgó y tomó sus llaves. El peso familiar de la llave de la casa se sentía extraño ahora, un vestigio de su antigua vida. Debería devolverla pronto. Dejó las cajas sin desempacar esparcidas por su sala y se dirigió a su coche. María Elena llegó al camino de entrada familiar 15 minutos después. La casa estaba oscura contra el cielo vespertino, las ventanas reflejando los últimos rayos del atardecer. Qué extraño que un hogar pudiera convertirse en solo un edificio tan rápido. Entró por la puerta principal encendiendo luces mientras avanzaba por la casa. Todo seguía exactamente como lo había dejado horas antes, pero el vacío se sentía más pronunciado ahora. El dormitorio ahora de Carlos, se corrigió a sí misma, estaba al final del pasillo. Empujó la puerta y encendió la luz del techo. La cama queen que compartieron durante 15 años parecía extraña con una sola almohada. Carlos ya había eliminado los rastros de su presencia, no había joyero en el tocador, ni novelas románticas en la mesita de noche. El archivador estaba en la esquina donde siempre había estado. Abrió el segundo cajón y encontró la carpeta marcada con licencias médicas, exactamente donde la guardaba. Todos los documentos estaban allí: su licencia original, formularios de renovación, certificados de educación continua. El alivio la invadió. Al menos esto no afectaría su trabajo. Echó un vistazo rápido al cuarto. No parecía haber olvidado nada más. Mientras se giraba para irse, las palabras del grabador de casetes resonaron en su mente. «Cuarto de la princesa». La frase la inquietaba, una pieza del rompecabezas que no encajaba. Se encontró subiendo las escaleras hacia la habitación de Sofía otra vez. La puerta crujió al abrirse. Sin el desorden de juguetes y ropa que había empaquetado antes, la habitación parecía más grande, más triste. Caminó lentamente por el perímetro, pasando los dedos por las paredes, esperando encontrar alguna decoración de princesas que hubiera olvidado. Nada. Ni castillos, ni tiaras, ni imágenes de cuentos de hadas. Abrió la puerta del closet. Perchas vacías tintineaban con el leve movimiento del aire. El armario estaba contra la pared del fondo. Cuando se acercó, la vieja pieza se tambaleó ligeramente hacia ella. Sin el peso de la ropa dentro, sus problemas estructurales eran evidentes. El pie delantero izquierdo no tocaba bien el suelo. Examinó el hueco, notando cómo las tablas de madera del suelo se habían deformado debajo. La habitación había estado cerrada con tanta frecuencia desde la desaparición de Sofía que probablemente se había acumulado humedad. El clima húmedo de Guadalajara era duro con las casas viejas. El armario se tambaleó cuando intentó estabilizarlo. Un buen empujón podría derribarlo por completo. No podía dejarlo así. Si caía en la noche, Carlos podría pensar que alguien había entrado.
Lo último que necesitaba era ese tipo de susto. Miró su reloj. 7:30 p.m. La ferretería de Hernández cerraba a las 8:00. Podía comprar cuñas de madera para nivelarlo, hacer una reparación rápida antes de su turno. El teléfono sonó abajo, cortante en la casa silenciosa. María Elena bajó corriendo, moviéndose instintivamente para contestar. Su mano estaba en el auricular cuando se detuvo. Esta ya no era su casa. Carlos merecía privacidad. Las llamadas que llegaran aquí ya no eran de su incumbencia. Reunió su carpeta y bolso, apagando las luces mientras se dirigía a la puerta. El teléfono dejó de sonar. Tras una pausa, el contestador se activó. La voz grabada de Carlos dijo: «Ha llegado a la residencia Vargas. Por favor, deje un mensaje». La voz de una mujer llenó la habitación, cálida pero preocupada. «Carlos, soy la señora López del grupo. Necesito que me devuelvas la llamada lo antes posible. Tenemos que hablar sobre tu asistencia y participación. Has faltado a 3 sesiones. Son 3 semanas, Carlos. El grupo está preocupado. Por favor, llámame». María Elena se congeló. 3 semanas. Pero Carlos le había dicho que estaba en terapia. Cada martes por la noche, durante los últimos 5 años, había asistido a su grupo de consejería por duelo. Era una de las pocas constantes en sus vidas después de Sofía. La señora López había sido su roca durante los peores momentos, una terapeuta capacitada especializada en pérdida parental, que comenzó el grupo específicamente para padres de niños desaparecidos. María Elena asistió durante 2 años antes de que las sesiones se volvieran demasiado dolorosas. ¿Por qué mentiría Carlos sobre su asistencia? ¿A dónde había estado yendo cada martes? Quería devolverle la llamada a la señora López, pero eso sería sobrepasarse. Lo que estuviera pasando con Carlos ya no era su responsabilidad. Aún así, la preocupación la carcomía. Habían prometido seguir siendo amigos, apoyarse mutuamente, incluso después del divorcio. María Elena cerró la puerta principal con llave y caminó hacia su coche. El Volkswagen tenía un costoso teléfono de coche instalado por el propietario anterior, un lujo que había conservado para emergencias. Tomó el pesado auricular y marcó el número de Carlos. El aire vespertino se había enfriado, trayendo el aroma a pino y lluvia lejana. Las luces de la calle parpadeaban en la tranquila calle suburbana. Este vecindario había sido su sueño cuando compraron la casa hace 10 años, seguro familiar con buenas escuelas. Ahora era solo otro lugar donde Sofía no estaba. El teléfono sonó en su oído. 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando Carlos respondió. «Hola». Su voz sonaba tensa, sin aliento. «Carlos, soy yo», dijo María Elena. «Solo quería saber cómo estás. ¿Estás en terapia?» El silencio se prolongó, roto solo por la estática en la línea del teléfono del coche. «Carlos», dijo. «¿Me escuchas?» «Sí», tartamudeó Carlos. «Quiero decir no, pero estoy en camino. Fui a recoger a Miguel. Sabes, vive bastante lejos, pero planeamos asistir a la sesión juntos. Llegaré 15 minutos tarde». «¿Por qué preguntas?» Algo en su voz no sonaba bien. María Elena había oído a Carlos mentir antes, pequeñas mentiras sobre fiestas sorpresa, pequeñas falsedades para no herir sentimientos. Esto tenía la misma calidad, palabras que salían demasiado rápido, explicaciones demasiado detalladas. «No quería entrometerme», dijo María Elena con cuidado. «Cuando estaba en tu casa buscando mis documentos, entró una llamada. Fue al buzón de voz. Era la señora López». «Ah, ¿sí?». Carlos rió, pero sonó forzado. «Sé que no le gusta que nadie llegue tarde a las reuniones de terapia. He llegado tarde a varias, así que quizás quería hablarme de eso. Llegar tarde era diferente a estar ausente. 3 semanas de sesiones perdidas no era lo mismo que llegar 15 minutos después del inicio». «¿Qué dijo en el mensaje?», preguntó Carlos, su tono demasiado casual. María Elena dudó. Parte de ella quería confrontarlo directamente, pero ¿de qué servía? Estaban divorciados. Sus decisiones ahora eran suyas. «Nada específico», dijo. «Solo quería que le devolvieras la llamada. No es gran cosa». «Bien. Bueno, debería irme. Miguel está esperando». «Claro. Maneja con cuidado». «Tú también. Adiós, María Elena».
La línea se cortó. María Elena miró el teléfono por un momento antes de colgar. En 15 años de matrimonio había aprendido a leer los estados de ánimo de Carlos, sus señales. Definitivamente estaba mintiendo sobre algo. Arrancó el coche y se alejó de la casa. La ferretería de Hernández estaba a solo 5 minutos, una tienda familiar que había sobrevivido a la llegada de grandes minoristas gracias a un excelente servicio y lealtad comunitaria. La campana sobre la puerta sonó al entrar. Jorge Hernández, el hijo del dueño, levantó la vista desde el mostrador y sonrió. «María Elena, qué bueno verte. ¿Cómo está todo?» «Bien, Jorge, solo necesito cuñas para un armario que se tambalea». Él atendió a otro cliente y luego gritó: «Oye, ¿cómo va el proyecto de renovación de Carlos? ¿Necesita ayuda? Tengo algo de tiempo libre este fin de semana». María Elena se detuvo confundida. «¿Renovación?» «Sí, la sala de pasatiempos que está construyendo. Estuvo aquí el fin de semana pasado. Compró un carrito lleno de materiales». «Creo que te equivocas», dijo María Elena lentamente. «No tenemos ninguna renovación en marcha». Jorge frunció el ceño rascándose la cabeza. «Estoy bastante seguro de que era Carlos. Compró láminas de madera, pintura, algunas herramientas nuevas. Dijo que finalmente estaba haciendo esa sala de pasatiempos de la que siempre hablaba. Una sala de pasatiempos. Carlos había mencionado querer una hace años, cuando aún hacía proyectos de carpintería por diversión. Pero después de que Sofía desapareciera, perdió el interés en sus hobbies. «Bueno», dijo María Elena forzando una sonrisa, «le preguntaré al respecto. Gracias por la información». «No hay problema. Las cuñas están donde dije». María Elena encontró lo que necesitaba, rápidamente pagó y regresó a su coche. La bolsa de la ferretería crujió al colocarla en el asiento del copiloto. Un proyecto de renovación del que no sabía nada. Sesiones de terapia perdidas. Mentiras sobre dónde estaba esa noche. Las piezas no encajaban, pero María Elena aún no veía la imagen completa. Tal vez Carlos solo estaba pasando por un momento difícil con el divorcio. Las personas manejan el duelo y el cambio de manera diferente. Podría haberse sumergido en un proyecto para sobrellevarlo, avergonzado de admitir que había dejado la terapia. Miró el reloj del tablero. 8:05 p.m. Si se apresuraba, podía arreglar el armario y aún llegar a tiempo a su turno. La noche había adquirido una calidad surrealista. Esa mañana estaba casada, viviendo en ese vecindario. Ahora era una visitante en su propia vida, descubriendo secretos en una casa que una vez no guardaba misterios. Encendió el motor y condujo de regreso hacia la casa de Carlos, sin saber que cada kilómetro la acercaba más a respuestas para las que no estaba preparada. María Elena estacionó en el camino de entrada de Carlos por segunda vez esa noche. La bolsa de la ferretería crujió mientras la tomaba junto con su bolso. ¿Lo haría rápido arreglar el armario e irse azul? Système su turno. Las palabras del grabador resonaron en su mente. Cuarto de la princesa. Un escalofrío la recorrió. No podía quitarse la frase de la cabeza mientras subía las escaleras hacia la habitación de Sofía. La casa estaba en silencio, salvo por la luz que se filtraba bajo la puerta de la oficina de Carlos. Qué extraño. Estaba segura de haber apagado todas las luces antes. Carlos llamó. ¿Estás en casa? No hubo respuesta, pero escuchó movimiento, pasos, el roce de muebles. Su pulso se aceleró. Carlos llamó de nuevo. ¿Está todo bien? Silencio. La inquietud crecía en su interior. Empujó la puerta de la oficina. Las palabras se le quedaron en la garganta. Miguel Torres estaba en medio de la habitación, rodeado de un caos de papeles y archivos esparcidos por el suelo. Los cajones del escritorio estaban abiertos, su contenido desparramado. Los libros habían sido sacados de los estantes. «Miguel», dijo atónita. «¿Qué haces aquí? Pensé que estabas con Carlos». Miguel se giró lentamente. Su rostro brillaba de sudor. Su piel estaba pálida y cerosa, el cabello desordenado. Sus ojos con pupilas dilatadas se encontraron con los de ella. «¿Estás bien?», preguntó María Elena, aunque claramente no lo estaba.
Pareces enfermo. Miguel dio un paso hacia ella tambaleante. Olía a alcohol y a algo más desesperación. ¿Qué haces aquí?, repitió ella manteniendo la calma a pesar de su creciente alarma. ¿Carlos te pidió que buscaras algo? La expresión de Miguel era fría, vacía. Dio otro paso. María Elena lo conocía desde hace años. Él y Carlos eran amigos desde la secundaria, unidos por su amor por la carpintería. Nunca lo había visto así. «Miguel, quédate ahí», dijo con firmeza. «Llamaré a un médico. Necesitas ayuda». Alcanzó el teléfono de la oficina, pero Miguel se abalanzó con una velocidad sorprendente. Sus manos se cerraron alrededor de sus muñecas, apretando con fuerza. «¡Suéltame!», gritó, intentando liberarse. Él apretó más. «Miguel, me estás lastimando». Lo empujó con fuerza, liberándose, y retrocedió hacia la puerta intentando cerrarla. Miguel agarró el borde y la abrió de un tirón. El miedo la inundó. Este no era el Miguel que conocía, el hombre tranquilo que hacía juguetes para Sofía, que ayudó a Carlos a construir su terraza un verano. Algo estaba terriblemente mal. Corrió hacia las escaleras, pero Miguel la alcanzó por detrás, envolviéndola con sus brazos. Luchó mientras él la arrastraba por el pasillo, medio cargándola. Empujó la puerta de la habitación de Sofía y la arrojó sobre la cama pequeña. El edredón de mi pequeño pony amortiguó su caída, pero antes de que pudiera escapar, Miguel estaba encima de ella inmovilizándola. Su aliento apestaba a whisky mientras intentaba tocarla. «Miguel, por favor», suplicó María Elena empujándolo. «No hagas esto. Tienes esposa e hijo en casa. Piensa en ellos». No respondió, como si no la escuchara. Su rostro permanecía inexpresivo mientras tiraba de su ropa. La mano de María Elena encontró la lámpara de cerámica de Sofía en la mesita de noche, un elefante rosa que compró hace años. La blandió con fuerza, golpeándolo en la sien. «Lo siento, pero tengo que hacerlo». Miguel gruñó y rodó hacia un lado, llevándose la mano a la cabeza. María Elena se levantó de la cama y corrió hacia la puerta, pero Miguel se recuperó rápidamente. La agarró del brazo y la empujó contra el armario. El impacto le robó el aire. Cayó de rodillas mientras el armario, ya inestable, se desplomó con un estruendo, rompiendo el suelo y revelando una cavidad oculta. Entre el polvo, María Elena vio cajas de cartón llenas de casetes VHS y VCDs. La expresión de Miguel cambió. Una sonrisa perturbadora iluminó su rostro. Esto es lo que buscaba. Se arrodilló y comenzó a recoger cintas, amontonándolas en sus brazos. María Elena, aún aturdida, lo observó confundida. ¿Qué eran esas cintas? ¿Por qué estaban escondidas bajo el suelo? ¡Para!, gritó, lanzándose sobre él para detenerlo. Sus manos derribaron varias cintas que cayeron al suelo. Miguel maldijo, recogió lo que pudo y salió corriendo, empujándola al pasar. Sus pasos resonaron por las escaleras. «Llamaré a la policía», gritó María Elena con voz temblorosa pero decidida. Oyó la puerta principal cerrarse de un golpe. Por la ventana vio a Miguel tropezar por el camino de entrada, aún aferrado a las cintas. No miró atrás, como si su amenaza no le importara. Lo que había en esas cintas valía el riesgo para él. María Elena se apoyó contra la pared con el corazón acelerado. Sus muñecas palpitaban donde Miguel la había agarrado. Su espalda dolía por el golpe contra el armario, pero sobre todo sentía confusión y un creciente temor. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué Miguel irrumpió en la casa de Carlos? ¿Qué había en esas cintas que lo hacían arriesgarse tanto? Miró el suelo roto y las cajas de cintas aún visibles en el compartimento oculto. Con manos temblorosas, alcanzó la cinta más cercana. La etiqueta decía simplemente: Cuarto de la Princesa, volumen 47. La misma frase del grabador de Sofía, pero ahora tenía un peso amenazante que no podía entender del todo. María Elena se puso de pie con dificultad. Necesitaba llamar a la policía, ahora. Con manos temblorosas marcó el 911. El teléfono parecía insoportablemente pesado. Cuando la operadora respondió, su voz salió precipitada. «Necesito policía en la calle Hidalgo 428. Un hombre me atacó, irrumpió en la casa y se llevó cosas. Su nombre es Miguel Torres».
La operadora hizo preguntas calmadas. María Elena respondió mecánicamente con la mirada fija en el agujero en el suelo de la habitación de Sofía. «La policía está en camino», aseguró la operadora. «Quédese en la línea hasta que lleguen». Mientras esperaba no pudo resistirse a examinar las cintas que Miguel dejó caer en su prisa. Las recogió con cuidado leyendo cada etiqueta. Cuarto de la Princesa volumen 23, volumen 89, volumen 256. Su estómago se revolvió. ¿Cuántas había? Miró el compartimento oculto y vio filas de cajas, cada una con docenas de cintas y discos, cientos en total, todos etiquetados con el mismo título críptico. Las sirenas sonaban a lo lejos, acercándose. Por la ventana vio 2 patrullas estacionarse con luces rojas y azules, destellando contra el cielo oscurecido. «Señora», un oficial uniformado apareció en la puerta con la mano en su arma. «¿Es usted María Elena Vargas?» «Sí». Se levantó con piernas temblorosas. «El hombre que me atacó se fue hace unos 10 minutos. Estaba borracho o drogado. Se llevó algunas de estas», señaló las cintas. Más oficiales entraron asegurando la casa. El detective principal, vestido de civil, se presentó como el detective Morales. Era mayor de unos 50 años, con ojos amables que habían visto demasiado. María Elena le contó todo: encontrar a Miguel en la oficina, el asalto, la caída del armario y el descubrimiento de las cintas ocultas. Morales escuchó con atención, tomando notas. «¿Dijo que su nombre es Miguel Torres?», preguntó. «Sí, es el mejor amigo de mi ex esposo. Se conocen desde la secundaria». Hizo una pausa. «Debería llamar a Carlos. Necesita saber qué pasó». Morales asintió. «Buena idea. También queremos hablar con él». María Elena marcó el número de Carlos con el detective cerca. El teléfono sonó varias veces antes de que Carlos respondiera. «María Elena». Su voz era cortante e irritada. «¿Por qué sigues llamando?» «Carlos, ¿dónde estás? Te dije que estoy con Miguel en terapia». «¿Qué pasa?» El corazón de María Elena se hundió. Otra mentira. «Carlos, Miguel estaba aquí en tu casa. Me atacó. La policía está aquí ahora». Silencio al otro lado. «Quieren hablar contigo», continuó extendiendo el teléfono a Morales. «Quiere hablar contigo». Morales tomó el teléfono. «Señor Vargas, soy el detective Morales. Necesitamos que venga a su casa de inmediato. Ha habido un incidente». La línea se cortó. Morales frunció el ceño y le devolvió el teléfono. Colgó. «Dijo que estaba en su grupo de terapia», dijo María Elena, «con la señora López. Pero eso no puede ser cierto si Miguel estaba aquí». Morales se giró hacia uno de sus oficiales. «Consigue la dirección del centro de terapia y el contacto de la señora López. Envía una unidad a verificar». Mientras los oficiales hacían llamadas, Morales examinó las cintas. Su expresión se volvió más seria al leer las etiquetas. Todas dicen Cuarto de la Princesa. ¿Qué significa eso? «No lo sé», admitió María Elena. «Lo escuché en una grabación vieja de mi hija hoy. Ella desapareció hace 9 años. Estas cintas estaban escondidas bajo el suelo». Los ojos de Morales se agudizaron. «¿Su hija está desaparecida? ¿Cuál era su nombre?» «Sofía. La llamábamos Sophie. Tenía 5 años cuando desapareció de su cama». La voz de María Elena se quebró. La policía nunca encontró pistas. El detective intercambió miradas con sus oficiales. «Señora, creo que deberíamos ver qué hay en esas cintas». Se trasladaron a la sala. Las manos de María Elena temblaban mientras encendía el televisor e insertaba un disco en el reproductor de Carlos. La pantalla cobró vida. Al principio parecía inocente Carlos y Sofía de 5 años jugando con bloques en la sala. La risa de Sofía llenó la habitación, el mismo sonido brillante del grabador. «Eso es de antes de que desapareciera», susurró María Elena. «Tal vez unos meses antes». En la pantalla, Carlos sonrió a la cámara. «Sofía, ¿quieres jugar? Ve al cuarto de la princesa y sorpréndeme». «Ok, papá». Sofía saltó y salió corriendo de la pantalla. Sus pasos se oían bajando las escaleras. Carlos miró directamente a la cámara y comenzó a contar. 1, 2, 3. Alargaba cada número dejando varios segundos entre ellos.
Se dirige al sótano, dijo María Elena confundida. Pero nunca lo llamamos el cuarto de la princesa. Carlos llegó a 10 y se levantó. La cámara lo siguió hasta la puerta del sótano y bajó. El video se cortó abruptamente. Cuando se reanudó, estaban en una habitación diferente, paredes rosadas, animales de peluche, una cama pequeña con sábanas de princesas. María Elena nunca había visto esa habitación. Sofía estaba sentada en la cama con un bikini diminuto demasiado adulto para una niña de 5 años. Parecía incómoda e insegura. «Ahora posa para papá», dijo la voz de Carlos desde detrás de la cámara. Lo que siguió hizo que la sangre de María Elena se helara. Carlos entró en el cuadro y se sentó junto a Sofía. Sus manos la tocaron de maneras que ningún padre debería tocar a su hija. El rostro de Sofía mostraba confusión e incomodidad. «Para», gritó María Elena. «Apágalo». Morales detuvo el video de inmediato. María Elena se desplomó en el sofá sollozando. Su mundo se había hecho añicos en segundos. El hombre al que amó, en quien confió, con quien compartió una vida, era un monstruo. «Nunca lo supe», jadeó entre sollozos. «Nunca vi esa habitación. Dios mío, mi pequeña». Morales se sentó a su lado, su voz suave pero urgente. «Señora Vargas, necesito que piense. ¿Podría su hija estar todavía en esta casa, en el sótano?» María Elena levantó la cabeza. La posibilidad no se le había ocurrido. «El sótano siempre está cerrado. Carlos tiene la única llave». Dijo que era por seguridad, para mantener sus herramientas a salvo. Un oficial se acercó. «Detective, hablé con la señora López. Carlos Vargas no ha asistido a terapia en 3 semanas. No está allí esta noche». Morales se puso de pie. «Eso es causa probable. Vamos a entrar al sótano». Se volvió hacia sus oficiales. «Traigan las herramientas de entrada forzada. Vamos a derribar esa puerta». «Sí», dijo María Elena con firmeza, secándose las lágrimas. «Háganlo. Si hay alguna posibilidad de que ella esté…». No pudo terminar la frase. 9 años. ¿Podría Sofía haber estado en el sótano todo ese tiempo? Los oficiales regresaron con herramientas pesadas, un ariete y palancas. Se dirigieron a la puerta del sótano, una barrera sólida de roble, que siempre le pareció excesiva para una puerta interior. «Aléjese, señora», instruyó Morales. María Elena se apoyó contra la pared del fondo, con el corazón latiendo con fuerza. Después de años de no saber de sufrir, de aceptar lentamente que Sofía se había ido para siempre, ¿podría la respuesta haber estado bajo sus pies todo este tiempo? El primer golpe del ariete hizo temblar toda la pared. La puerta resistió. Otro pedazo del horrible rompecabezas encajó Carlos, la había reforzado más de lo necesario. «Otra vez», ordenó Morales. El segundo golpe agrietó el marco. El tercero hizo volar astillas. Al cuarto golpe la puerta cedió con un estruendo. Las escaleras de madera descendían hacia la oscuridad. Un oficial encontró el interruptor y lo encendió. Los tubos fluorescentes zumbaron iluminando un espacio sorprendentemente organizado. Morales bajó primero con el arma desenfundada, seguido por 3 oficiales. María Elena esperó en la parte superior hasta que Morales gritó: «Despejado, puede bajar». El sótano parecía tal como lo recordaba el banco de trabajo de Carlos, contra una pared, herramientas colgadas en filas ordenadas, estantes con cajas etiquetadas de tornillos, clavos y ferretería. Una lavadora y secadora en una esquina. Todo en perfecto orden. «Mi esposo es muy organizado», dijo María Elena, su voz resonando ligeramente. «A veces trabaja aquí construyendo cosas. No está completamente abandonado». Morales asintió, pero su expresión seguía siendo escéptica. «Revisen todo. Tiene que haber una entrada oculta en alguna parte». Los oficiales se dispersaron examinando cada pared, cada esquina. Golpearon superficies buscando sonidos huecos. Buscaron pintura fresca que pudiera ocultar construcciones nuevas, materiales diferentes, marcas inusuales en el suelo de concreto. Arriba, María Elena escuchaba a otros oficiales revisando los videos, buscando pistas sobre la ubicación de la habitación oculta.
De vez en cuando alguien maldecía o hacía un sonido de disgusto. No quería saber qué estaban viendo. El empleado de la ferretería mencionó materiales de renovación. Le dijo a Morales. Dijo que Carlos compró cosas para un proyecto. ¿Tienen los planos originales de la casa?, preguntó Morales. Planos de construcción. No los he visto en años. Carlos sabría dónde están, pero... Se detuvo. Carlos no iba a ayudarlos. La búsqueda continuó metódicamente. Los oficiales movieron cajas de almacenamiento, muebles, revisaron detrás del calentador de agua. Pasaron 20 minutos sin éxito. María Elena se encontró de rodillas mirando bajo el banco de trabajo. Si Carlos había escondido algo, lo había hecho bien. Se acercó a la lavadora inclinándose para ver en el estrecho espacio debajo. Algo brilló, un borde delgado que relucía diferente al concreto. «Detective», llamó. «Hay algo aquí abajo». Morales y 2 oficiales se acercaron. Juntos jalaron la lavadora y la secadora que rasparon ruidosamente contra el suelo. Un disco yacía donde estaba la lavadora cubierto de polvo. Morales lo levantó con cuidado. La etiqueta decía: «Cuarto de la princesa, volumen 331». «Miren la pared», dijo un oficial. Donde las máquinas la habían ocultado, la pared mostraba una irregularidad sutil. Una sección de drywall no coincidía del todo. La costura estaba hábilmente disfrazada, pero ahora era visible. Morales pasó los dedos por el borde y encontró un pestillo oculto. El panel falso estaba magistralmente diseñado, casi invisible cuando estaba cerrado. «Apártense», ordenó. El pestillo estaba cerrado. Morales intentó forzarlo, pero resistió. Un oficial le pasó una palanca. El metal raspó contra metal y el cerrojo cedió con un chasquido. El panel se abrió, revelando un pasillo estrecho que se adentraba en la oscuridad. Luces de hadas rosadas corrían por el techo, desconectadas, pero claramente destinadas a iluminar el camino. Un olor los golpeó de inmediato: moho, metal, y algo más, el olor de una presencia humana en un espacio confinado. Morales encontró el enchufe de las luces y las conectó. Un resplandor rosa llenó el pasillo, revelando paredes cubiertas de material insonorizante. El corredor apenas permitía el paso de una persona. «Dios santo», murmuró un oficial. Avanzaron en fila, Morales al frente. El pasillo se extendía unos 6 metros antes de terminar en otra puerta pintada de rosa con pegatinas de princesas. Morales probó la manija. Cerrada. Golpeó con fuerza. «Policía, abra la puerta». Silencio. Pegó la oreja a la madera, pero negó con la cabeza. El material insonorizante impedía escuchar nada. Levantó el puño para golpear de nuevo cuando el cerrojo hizo clic. La puerta se abrió unos centímetros y una voz joven y alegre dijo: «Papi, llegaste temprano». La puerta se abrió más, revelando a una adolescente con un camisón rosa, el cabello rubio largo y enredado. Su sonrisa se congeló al ver a Morales y los oficiales. Un grito agudo y aterrado salió de su garganta. Retrocedió cubriéndose el rostro con las manos. No son reales. Papi dijo que todos estaban muertos. María Elena se abrió paso entre los oficiales. A pesar de los 9 años de los cambios de niña a adolescente, reconoció a su hija al instante. Sofía. Corrió hacia ella con lágrimas corriendo por su rostro. «Cariño, soy mamá, soy yo». La chica se apretó contra la pared, negando violentamente con la cabeza. «No, mi mamá murió. Todos murieron. Papá dijo que el mundo se acabó y solo quedamos nosotros». María Elena cayó de rodillas extendiendo los brazos. «No, cariño, eso no es cierto. Te he estado buscando todo este tiempo. Nunca supe que estabas aquí». «Papi», gritó Sofía. «Papi, ayuda. ¿Dónde estás? Por favor», suplicó María Elena. «Mírame de verdad». Morales hizo un gesto silencioso a sus oficiales para que se mantuvieran atrás, dándoles espacio. Sacó un bolígrafo y se lo entregó a María Elena. Ella entendió de inmediato y comenzó a dibujar en su propia mano una mariposa simple con una cara sonriente, el mismo diseño que dibujó innumerables veces cuando Sofía era pequeña. «¿Recuerdas esto?», dijo suavemente. «Siempre me pedías que lo dibujara cada vez que se borraba».
Lo llamabas tu mariposa feliz. Los ojos de Sofía se fijaron en el dibujo. Su respiración se ralentizó. El reconocimiento llegó lentamente como el sol atravesando las nubes. ¿Mami? La palabra salió rota e insegura. Lo sé, cariño. Sé lo que dijo, pero mintió. Estoy aquí. Soy real. María Elena abrió los brazos de nuevo. Esta vez Sofía se lanzó hacia ellos. Se abrazaron ambas llorando. María Elena respiró el aroma de su hija sintiendo su calor sólido. ¡Viva! Después de todos estos años, viva. Morales y su equipo entraron con cuidado en la habitación. El espacio era pequeño, tal vez de 3 por 4 metros. Paredes rosadas, decoraciones de princesas por todas partes, un colchón en el suelo con sábanas de Disney, juguetes esparcidos, algunos apropiados para una adolescente, otros claramente de cuando era más pequeña. Un pequeño televisor estaba en una esquina con reproductores de VHS y discos. Un trípode estaba cerca sin cámara con equipo de iluminación profesional, libros para colorear crayones, un cajón estrecho incrustado en la pared, probablemente para pasar comida. En el closet, los oficiales encontraron cosas que los hicieron intercambiar miradas sombrías. Juguetes para adultos, lencería, detalles infantiles, equipo de video, herramientas cuyo propósito era demasiado claro. «Necesitamos médicos», dijo Morales en voz baja por su radio. «Y confirmen que todas las unidades están buscando a Carlos Vargas y Miguel Torres. Vargas es ahora el principal sospechoso de secuestro y abuso infantil». Los paramédicos llegaron en minutos. Se acercaron a Sofía con suavidad explicando que necesitaban revisar su salud. Ella se aferró a María Elena pero permitió el examen. Afuera en la ambulancia lejos de la prisión rosa, Sofía se sentó entre María Elena y una paramédica. Parecía aturdida, abrumada por la súbita expansión de su mundo. «Pensé que todos estaban muertos», repetía. «Papá dijo que hubo una guerra, bombas nucleares. Dijo que éramos los únicos que quedábamos». Miró a María Elena con ojos demasiado viejos para sus 14 años. Dijo que necesitaba tener un bebé para salvar a la humanidad, pero nunca quedé embarazada. Me sentía tan mal como si estuviera fallando. El estómago de María Elena dio un vuelco. Mantuvo su voz calmada. «Cariño, ¿ya tuviste tu periodo?» «Sí, hace 2 años. Papá estaba tan feliz. Dijo que ahora podíamos empezar nuestro nuevo mundo». La paramédica tomó nota, su rostro cuidadosamente neutral. «Sofía, ¿tienes algún dolor, picazón o molestias en alguna parte?» «No». Sofía parecía desconcertada por la pregunta. «¿Por qué todos están tan asustados? Papá mintió, lo sé, pero siempre me quiso. Dijo que lo que hacíamos era hermoso, que yo estaba destinada a él». María Elena contuvo un sollozo. 9 años de manipulación, abuso disfrazado de amor. Su pequeña no tenía idea de lo equivocado que era todo. Tomó las manos de Sofía con suavidad. «Cariño, lo que hizo tu padre no estuvo bien. Los adultos no deben hacer esas cosas con niños. Ese tipo de intimidad es solo para adultos que se eligen mutuamente como esposos y esposas. Pero yo quiero a papá», protestó Sofía confundida. «Lo sé, pero hay diferentes tipos de amor. El amor entre padres e hijos debe ser protector seguro. Lo que él hizo no fue amor, pequeña, fue algo malo». Sofía se quedó en silencio procesando la información. La paramédica terminó su examen inicial. «Parece estable», le dijo a María Elena en voz baja, «pero necesitará un examen completo en el hospital. Dadas las circunstancias». María Elena asintió. Entendía. Necesitaban verificar si había embarazo, enfermedades, daños físicos, el alcance total del horror que su hija había soportado. Morales se acercó a la ambulancia. «Necesitamos llevarlas a la estación para tomar sus declaraciones. El equipo médico dice que no es una emergencia, así que podemos hacerlo primero si están dispuestas». María Elena miró a Sofía, que parecía perdida en sus pensamientos. «Sí, terminemos con esto». Mientras se preparaban para irse, María Elena comprendió la lógica retorcida del plan de Carlos, las discusiones, la presión por el divorcio. Quería libertad para vivir su enferma fantasía sin interferencias. Había mantenido a su hija prisionera mientras María Elena dormía.
Arriba trabajaba sus turnos, vivía su vida creyendo que Sofía se había ido. Las luces de hadas rosadas aún brillaban en el sótano, mientras se iban marcando el camino hacia una pesadilla que había durado 3.285 días. 9 años de la vida de una niña robados, retorcidos, corrompidos. Morales abrió la puerta trasera del patrullero. «Señora Vargas, Sofía, por favor suban. Las llevaremos a la estación». María Elena ayudó a Sofía a subir al asiento trasero siguiéndola de cerca. La chica se apretó contra su madre aún desconcertada por el cambio repentino en su mundo. El equipo médico las había autorizado para el traslado, aunque Sofía necesitaría exámenes completos más tarde. El oficial Chávez estaba al volante ajustando su radio. La estática crepitó antes de que las voces se aclararan. Unidad 12, hemos detenido a Carlos Vargas y Miguel Torres en la calle Río Bravo 3542. 6 sospechosos más en custodia, solicitamos una camioneta de transporte. Morales se inclinó hacia adelante. Son ellos. Chávez. ¿Cuál es la ubicación? Río Bravo está en nuestra ruta a la estación, señor. A unos 5 minutos de aquí. Haz una parada rápida. Quiero ver la escena. Mientras conducían por las tranquilas calles de Guadalajara, María Elena abrazó a Sofía con fuerza. La chica no había hablado mucho desde que salieron del sótano, preguntando ocasionalmente dónde estaba su padre, cuándo regresaría. Cada pregunta rompía un poco más el corazón de María Elena. La radio seguía con su parloteo. Atención, se encontraron pruebas de material de explotación infantil en la escena. Se solicita la unidad de la escena del crimen. María Elena cubrió los oídos de Sofía, aunque la chica parecía perdida en sus pensamientos. La realidad de lo que Carlos había hecho, lo que le había hecho pasar a su hija, la enfermaba. Llegaron a la calle Río Bravo, una calle residencial arbolada con casas de 2 pisos modestas. Los patrulleros bloqueaban la vía con luces parpadeando. Una multitud de vecinos se había reunido en la acera, estirándose para ver qué pasaba. «Quédense en el coche», instruyó Morales al estacionar. Por la ventana María Elena lo vio todo. 8 hombres estaban esposados cerca de una camioneta policial. Carlos estaba entre ellos con la cabeza baja, los hombros hundidos. Miguel estaba a su lado tambaleándose ligeramente, claramente aún intoxicado. Los otros 6 hombres de entre 30 y 60 años, algunos desafiantes, otros aterrorizados, vestían ropa cómoda de una reunión casual. Los oficiales entraban y salían de la casa con bolsas de evidencia. María Elena escuchó fragmentos de conversación por la ventana entreabierta. Los encontramos viendo uno de los videos cuando entramos. Cuarto de la Princesa, volumen 962. Parece reciente. Dicen que son parte de algo llamado Cofradía del Santuario Familiar. Las reuniones rotan entre casas compartiendo su material. La bilis subió a la garganta de María Elena. Un club. Habían formado un club para compartir videos de sus propios hijos. ¿Cuántas otras víctimas había? Carlos levantó la vista, de repente sus ojos encontrándose con los de María Elena a través de la ventana del coche. Por un momento ninguno se movió. Luego sus labios se curvaron en algo que podría haber sido una sonrisa. «Espera aquí», le dijo a Sofía con la voz temblando de rabia. Abrió la puerta del coche y caminó hacia su exesposo. Los oficiales intentaron detenerla, pero fue demasiado rápida. Su mano conectó con la mejilla de Carlos en una bofetada que resonó en las casas cercanas. «Eres un monstruo», gritó. «No eres humano». Carlos apenas se inmutó. Su voz era calmada, casi conversacional. Era una relación consensuada. Sofía siempre me quiso. Ella quería. «Cállate». Un oficial agarró el brazo de Carlos. «Ni una palabra más». Otro oficial tiró suavemente pero con firmeza de María Elena. «Señora, por favor, esto no ayuda». A través de sus lágrimas de rabia, María Elena vio a Miguel mirándola. Hizo un gesto obsceno con los labios, pasando lentamente la lengua por ellos. El mismo hombre que la atacó horas antes, que quería esos videos con tanta desesperación. «Llévenla al coche», ordenó Morales. «Estos hombres no valen la pena».
El oficial la guió de regreso al patrullero donde Sofía esperaba con el rostro pegado a la ventana. ¿A dónde fuiste, mami? ¿Por qué golpeaste a papi? María Elena se deslizó al asiento abrazando a su hija. Lo siento, cariño, no debí hacerlo. Afuera los oficiales subieron a los 8 hombres en vehículos separados. La camioneta de transporte se fue primero seguida por 2 patrulleros. Carlos no miró atrás. Los técnicos de la escena del crimen continuaron su trabajo. María Elena vio cómo sacaban caja tras caja de evidencia, cintas VHS, VCDs, DVDs, cada una representando el sufrimiento de un niño, una pesadilla. Incluso retiraron el televisor y los reproductores de video, cualquier cosa que pudiera contener evidencia. La cinta amarilla de la escena del crimen rodeó la propiedad. Los vecinos susurraban entre sí compartiendo teorías sobre lo que había pasado en la casa de apariencia común en su tranquila calle. Morales regresó al coche con el rostro sombrío. Vamos a la estación ahora. Hay mucho que procesar, pero ambas hicieron un gran trabajo esta noche. Mientras se alejaban de la escena, María Elena miró por última vez la casa donde el mal se había escondido a plena vista. ¿Cuántas casas así existían? ¿Cuántos niños estaban atrapados detrás de puertas comunes? Sofía bostezó agotada por los eventos de la noche. ¿Cuándo podré ir a casa? María Elena acarició el cabello de su hija largo y descuidado tras años sin cuidado. Pronto, cariño. A un lugar seguro. Las luces de la estación de policía aparecieron adelante, un faro en la oscuridad. En algún lugar detrás de ellas, Carlos y sus cómplices estaban siendo procesados en un sistema que, con suerte, los mantendría lejos para siempre. Pero para María Elena y Sofía, el verdadero viaje apenas comenzaba el largo camino hacia la sanación de heridas más profundas de lo que cualquiera podía imaginar. Morales habló en voz baja con Chávez mientras conducían. Asegúrense de que los servicios familiares tengan a alguien listo. Será una noche larga. La estación de policía estaba llena de actividad cuando entraron. Por una ventana hacia el área de registro, María Elena vio a los 8 hombres siendo procesados huellas dactilares, fotos, pertenencias catalogadas. Carlos estaba de pie con la espalda recta, la expresión vacía como si fuera una noche cualquiera. Una mujer con un traje gris se acercó. Soy Sara Martínez de Servicios de Protección Infantil. Estaré con Sofía mientras das tu declaración. Sofía apretó la mano de María Elena. Quiero quedarme con mi mamá. Lo sé, cariño, dijo Sara con suavidad. Pero necesitamos hablar con ambas por separado solo por un momento. Tu mamá estará en el pasillo. María Elena se arrodilló y abrazó a su hija. Está bien, estas personas quieren ayudarnos. Te encontraré pronto. Morales llevó a María Elena a una pequeña sala de entrevistas. Las paredes eran beige, el mobiliario básico, pero limpio. Una cámara de video en la esquina lo grababa todo. Tómate tu tiempo, dijo Morales sentándose frente a ella. Cuéntame todo desde el principio. María Elena habló durante casi una hora su matrimonio, el nacimiento de Sofía la noche de su desaparición, los años de búsqueda, el duelo, la lenta disolución de su relación, el divorcio, el descubrimiento del grabador, las revelaciones de la noche. Morales tomaba notas haciendo preguntas aclaratorias, pero mayormente dejándola hablar. Cuando terminó, María Elena se sentía agotada. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué le hizo Carlos a nuestra hija? Morales la miró con simpatía. Debo advertirte, lo que vas a escuchar es perturbador, pero tienes derecho a saber. Se levantó. Sígueme. Caminaron por un pasillo hasta una sala con un gran ventanal que daba a una sala de interrogatorios. Carlos estaba sentado en una mesa de metal esposado. 2 detectives estaban frente a él. El vidrio es de un solo sentido, explicó Morales. No puede vernos, ha estado hablando los últimos 20 minutos. A través de los altavoces, la voz de Carlos llenó la sala de observación. Hablaba con calma, casi con orgullo, como si describiera un negocio exitoso. La tomé esa noche, dijo Carlos. 15 de octubre de 1991. María Elena estaba en su turno nocturno. Llevé a Sofía al sótano al cuarto de la princesa que había terminado de construir. Estaba dormida, ni siquiera despertó.
Un detective se inclinó hacia adelante. Abrí la ventana y hice que pareciera un secuestro. Todos se lo creyeron. Sonrió. 9 años vivió allí abajo. Le dije que el mundo había terminado. Guerra nuclear. Éramos los últimos vivos. Ella creyó cada palabra. Las rodillas de María Elena flaquearon. Morales la guió a una silla. ¿Por qué?, preguntó el detective. ¿Por qué hiciste esto? Carlos se encogió de hombros. Era mía mi creación. ¿Por qué no podía quedármela? Le di todo lo que necesitaba: comida, juguetes, atención. Y cuando fue lo suficientemente mayor, hizo una pausa. Íbamos a reconstruir la humanidad. Eso le dije. Necesitaba tener mi bebé para salvar la especie. ¿Cómo no encontramos la habitación?, preguntó el otro detective. Carlos respondió con desdén. Hicieron una inspección estándar no profunda. Había llenado el sótano con herramientas y equipo. Miraron una vez y pasaron de largo. La pared falsa la construí 2 años antes durante una renovación. Incluso presenté permisos falsos, planos falsos. La habitación era insonorizada, sin ventilación a la casa principal, indetectable. María Elena susurró a Morales. Siempre fue hábil con la carpintería. Tan preciso, tan organizado. Yo trabajaba de noche. Nunca sospeché. Su voz se quebró. Si Miguel no hubiera sido tan imprudente esta noche, tal vez nunca la habríamos encontrado. Morales asintió con gravedad. Volvamos. Ya has oído suficiente. En la sala de entrevistas, María Elena se sentó pesadamente. ¿Y Miguel? ¿Por qué irrumpió? ¿Miguel Torres ha sido muy honesto?, dijo Morales. Cuando allanamos la casa estaba delirando sobre Carlos. Aparentemente había una rivalidad entre ellos desde hace años. Consultó sus notas. En su enfermo grupo, Carlos era la estrella. Hizo la mayoría de los videos, tenía la víctima más complaciente. Los demás compartían su material, pero los videos de Carlos siempre eran los más solicitados. Estaba orgulloso de eso. María Elena sintió náuseas. Su hija reducida a entretenimiento para monstruos. Miguel se obsesionó, continuó Morales. Desarrolló deseos por Sofía, pero no podía encontrar dónde la tenía Carlos. Así que decidió robar la colección de videos. Entró por la puerta trasera esta noche. No esperaba que estuvieras allí. Dijo que le recordabas a Sofía. La voz de Morales era suave. Señora Vargas, su hija necesitará terapia intensiva. Puede parecer bien en la superficie, pero 9 años de manipulación psicológica y abuso dejarán un trauma profundo. Lo sé, dijo María Elena. Pero está viva. Tenemos una oportunidad. Morales se levantó. Reunámonos con su hija. Encontraron a Sofía en el pasillo con Sara Martínez. La chica saltó al ver a María Elena. «¿Mami?» Se abrazaron ambas llorando. María Elena respiró el aroma de su hija, aún incrédula de que estuviera allí viva. «Un oficial las escoltará al hospital pronto», dijo Sara, «para el examen que discutimos». Se trasladaron a una sala de espera tranquila. Sofía se acurrucó contra María Elena en un sofá desgastado. Por un momento ninguna habló. El peso de todo lo sucedido, de lo que vendría, las aplastaba. Entonces, Sofía comenzó a llorar sollozos profundos y desgarradores. El oficial me explicó todo y creo que tiene razón. Papá me mintió, jadeó. Sobre todo, el mundo no se acabó. No estabas muerta todos esos años. Miró a María Elena con ojos devastados. ¿Por qué me hizo eso? María Elena la abrazó con más fuerza. No lo sé, pequeña. A veces las personas en las que confiamos hacen cosas terribles. No fue tu culpa. Nada de esto fue tu culpa. Pero yo lo quería, susurró Sofía. Incluso cuando pensé que estaba ayudando a salvar el mundo. Me siento tan estúpida. No eres estúpida. Eras una niña que creyó lo que le dijo alguien que debía protegerte. María Elena acarició el cabello de su hija. Lo superaremos juntas. No será fácil, pero somos fuertes más de lo que sabemos. Se sentaron en la sala de espera mientras la estación se aquietaba. En algún lugar, Carlos y sus cómplices estaban siendo procesados en un sistema que, con suerte, los mantendría lejos para siempre.
Pero para María Elena y Sofía, el enfoque había cambiado del pasado al futuro. Necesitaremos un nuevo hogar, dijo María Elena suavemente. Un lugar nuevo. Irás a la escuela, harás amigos, tendrás una vida real. Sofía asintió contra su hombro. ¿La gente me odiará? ¿Será doloroso seguir adelante? No, dijo María Elena con suavidad. El tiempo ayuda, hablar ayuda, el amor ayuda, el dolor disminuirá y crearás nuevos recuerdos que suavizarán los viejos. Y no todos tienen que saber qué pasó. Tú decides quién merece tu confianza, con quién compartes tu historia. Un oficial apareció en la puerta. Señora, el traslado al hospital está listo. Se levantaron juntas con las manos entrelazadas. Mientras caminaban por la estación, María Elena pensó en el largo camino por delante. Exámenes médicos, sesiones de terapia, procedimientos legales. Aprender a confiar de nuevo, a vivir sin miedo, enseñarle a Sofía sobre el mundo que le habían negado. Pero lo enfrentarían juntas. El amor verdadero, protector y nutritivo iluminaría su camino. La oscuridad que Carlos creó no podía extinguir eso. Esa era la lección final. El mal podía esconderse detrás de rostros familiares, en casas comunes, usando la máscara del amor. Pero el amor verdadero perdura. Busca a través de 9 años de oscuridad. Derriba paredes falsas. Nunca pierde la esperanza. Cuando llegaron a las puertas de la estación, Sofía apretó la mano de María Elena. Tengo miedo, mami. Yo también, cariño, admitió María Elena. Pero ahora estamos juntas, y juntas podemos enfrentar cualquier cosa. Salieron a la noche hacia el coche que las esperaba, hacia la sanación, hacia un futuro que construirían día a día.